Buenos días, tardes o noches. Depende de la hora que veas el video, quiero iniciar agradeciéndoles por apoyar al canal y darle me gusta, eso me motiva a subir más contenido al canal. Dicho eso, iniciemos. Descargo de responsabilidad. El siguiente fic y personajes no me pertenece, créditos a sus creadores. Si desea ayudar al canal, denle me gusta y suscríbete. Capítulo 6. ¿Dónde la cagó? Todo su plan, uno de sus pocos objetivos principales, era evitar a los olímpicos y, en consecuencia, convertirse en uno. No se trataba de un truco de las parcas. Contrariamente a la creencia popular, no eran lo suficientemente poderosas como para controlar a los dioses. Sin duda, eran manipuladoras, sin duda, pues podían dirigir o manipular los acontecimientos para obligar a los dioses a actuar de cierta manera. Siendo sincero, fue cuando fue en busca de Leto. Se había aventurado a su reino simplemente para tener espacio, lejos de los demás, y conjurar su esfera de realidad. Si bien había desarrollado una afinidad por ella, aún no la había materializado. Las palabras no eran el problema, pero había algo que lo había frenado, un muro que podía sentir, uno que ya no estaba presente debido a la inclusión del fragmento primordial. La molestia que sintió por ello fue ignorada en lugar de sus arrepentimientos. Se había arriesgado a ir a Leto. Esperaba que Apolo y Artemisa aún no hubieran nacido y, por lo tanto, que la entrada y la salida fueran rápidas. Repasaba todo lo que había hecho. Quizás podría haber prometido algo diferente, algo que no lo pusiera en la mira de los dioses. Pero, incluso con su melancolía, cualquier otra solución que se le ocurriera solo habría generado mayor preocupación y, en última instancia, lo habría llevado al mismo lugar con mayores problemas. Si hubiera prometido algo mediocre, quién sabe qué habría sucedido. Cualquier conflicto con Leto habría llevado inevitablemente a un conflicto con Zeus, lo que lo habría llevado a ser conocido por los olímpicos. Al menos lo que tenía ahora no era nada antagónico. Se frotó los ojos, apoyando los codos en sus rodillas metálicas en el espacio en el que se encontraba, la única habitación a la que los otros dioses nunca se molestaban en aventurarse. La forja de Esquilros. Para ser justos, aprendió mucho de Leto. La naturaleza de los núcleos, los detalles de lo divino y, más importante, la comprensión de que Zeus convocó a todos los dioses y diosas, e incluso espíritus y titanes, al monte Olimpo de vez en cuando, de todos modos. Debido a la naturaleza de Hermes, lo encontrarían sin problemas y lo llevarían al Olimpo de todos modos. Sin Leto, probablemente habría aprendido a ocultar su núcleo mucho más tarde. La invocación era inevitable. Entonces, forjar algunas armas y mantener su distancia, ese era el nuevo plan, ¿no? Pero no, era tan hipócrita y mentiroso como lo fue Emilia. Dijo una cosa y simplemente hizo lo contrario. Quería mantener las distancias, solo acercarse. Juró que se sentía insensible a toda su relación con Hera, solo para darse cuenta rápidamente de que no era el caso. Se negó a ser un olímpico, y luego se convirtió en uno. Dioses, ¿podía hacer algo bien? Una mano cálida frotó círculos en su espalda, haciéndole suspirar. El sonido resonó ligeramente en la forja vacía en la que lo metieron. Cuando Esquilros fue expulsado, también lo fue todo lo demás que el cíclope había tocado. Zeus, aunque un dios, no era realmente omnipotente. Así que, por supuesto, echó a Esquilros y destruyó todas sus cosas junto con ellas, para hacer espacio para Hefesto. Así que ahora, era solo una gran habitación circular con una maldita hoguera en medio. ¿Qué demonios hacía Esquilros aquí? Tirando mierda a... Sus pensamientos cesaron al sentir la influencia calmante de Hestia. En cualquier otro momento, la habría atacado, pero, sinceramente, necesitaba influencia en ese momento. Aunque no significaba que le gustara. Estoy bien, gruñó. Usted no. Se quejó ante las palabras de su tía. Hestia había resultado ser inesperada. Lo que había visto en su interior le había confirmado con creces la naturaleza de lo que estaba enfrentando. Era, a todos los efectos, la diosa más poderosa que jamás había visto. Sin embargo, su poder era el más restringido y el más pasivo. Era la diosa del hogar y eso era todo lo que sería. Su lugar estaba junto al fuego, en el hogar. Los pocos fragmentos que pudo comprender le revelaron que no podía acercarse a los demás. Ella era el lugar donde otros se reunían y no el lugar que reunía a otros. Nunca había visto algo así y era triste, en cierto modo. Aunque, sin duda, explicaba por qué nunca salía de la habitación en la que estaban.
A menos que otros la buscaran activamente, no podía ser vista normalmente. Un hecho que le divertía. Al parecer, era un poco antisocial. Hefesto suspiró, poniéndose de pie y caminando por la habitación. ¿Esto es una forja? Se frotó los ojos. No quería estar allí, y sin embargo, allí estaba. Debería estar en casa, no aquí, murmuró. Frunció el ceño, frotándose el pecho. La extraña picazón se volvía cada vez más molesta. Una llamarada lo atravesó, y la sensación calmó la picazón. ¿No fue Zeus quien te dijo que tardaba en asentarse? Sonrió Hestia. Las llamas que conjuró ahora le envolvían el cuello como una bufanda. Suspiró. El alivio era palpable. Claro que sí. Que estés aquí me muestra exactamente por qué. Es una picazón insoportable. Frunció el ceño mientras miraba sus manos. Mi propio poder tampoco responde como debería. Entiendo por qué Zeus nos contiene hasta que termine. Como dices, pero la conversión del fragmento ya está casi completa. Debo decir, sobrino, que eres una deidad sorprendentemente adaptable. Se tomó el cumplido como lo que era. Los dioses eran perfectos e inamovibles. Son lo que son, pero Hefesto era más maleable y se notaba en la rápida integración del fragmento. Sintió más, no había forma de describirlo más que más. Sentía como si todo lo que sentía, cada autoridad mística, incluso las habilidades básicas, se amplificara. Estia sonrió. Su rostro estaba cubierto por su chal, pero su cabello castaño le llegaba fácilmente hasta la mitad del muslo. El quitón que vestía le cubría el cuerpo, fluyendo hasta los tobillos. La tela que vestía la cubría hasta los codos y le rodeaba los brazos y los hombros. Era obvio para cualquiera que a Estia le importaba poco quien viera su rostro. Se puso de pie, solo unos centímetros más abajo que el propio Hefesto. Extendió la mano, su delicada mano encontrando agarre sobre su pecho, en el punto exacto donde el fragmento primordial se había adherido a él. ¿Qué está pasando? Preguntó. Su confusión resonó en la habitación. Tu irascensión, como diríamos, ha enaltecido todo lo que eres. El fragmento primordial es autoridad moldeada. Está tomando la forma que mejor te conviene, adaptándose lentamente a tu cuerpo. Explícamelo con claridad, dijo Hefesto. ¿Qué son exactamente los fragmentos primordiales y por qué existen? Que yo sepa, Zeus no los necesitó para derrocar a su padre, aunque no parece que me aumenten físicamente. Los fragmentos primordiales no siempre existieron, explicó Hestia. Como nos explicó Hécate, estos fragmentos surgieron en el momento en que Urano fue derrotado. Se quedó quieto, sintiendo el fragmento en su interior. Había creído que había un eco de lo que debían ser relámpagos, truenos y viento. Era como si tuviera un atisbo de las tormentas en su interior. Era como la chispa divina que había absorbido en el árbol de Whis. Lo que había absorbido de ella era una pequeña parte del poder de Gaia, los conceptos de la naturaleza y la tierra. Era incompatible con ella, pero su esfera de realidad la aprovechaba al máximo. La chispa aún residía en él, saturando su esfera de realidad de alguna manera. Parecía ser algo a lo que podía recurrir, pero no alteraba significativamente sus habilidades. No, sabía instintivamente que intentar usar cualquier medio para filtrarla dentro de su cuerpo y ejercer el poder como si fuera suyo tendría y consecuencias desastrosas. El fragmento funcionaba de forma similar, pero era de naturaleza física. Las grietas entre su existencia mortal y divina se fundieron, mientras que la chispa fue absorbida por su mundo. Era como si se hubiera convertido en una encarnación viviente del arte kintsugi. Recordó, en la vida de Emilia, haber aprendido la tradición en su escuela humana. Era un concepto hermoso y creaba obras de arte verdaderamente únicas, parecía que se había convertido en algo parecido. El fragmento se había fundido en su interior, pero el atisbo de la tormenta que yacía en su interior. ¿Me estás diciendo que este fragmento es un trozo de Urano? La sonrisa de Hestia permaneció, incluso mientras lo corregía suavemente. No. Es simplemente su autoridad, que ha cobrado vida. Se calcificó cuando su esencia se dispersó, convirtiéndose en los fragmentos que ves ahora. Eso explicaría por qué la chispa en el fragmento era tan distintiva. Para empezar, no eran una sola pieza. ¿Implicaba eso que algo como la autoridad estaba separado de la divinidad? No, tal vez Urano nunca nació con ella, sino que le fue concedida. Quizás por el propio caos. Las preguntas eran muchas, y a decir verdad, preguntas que a Hefesto poco le importaba saber. El daño ya estaba hecho. Los detalles podían esperar a un momento en que no tuviera otros objetivos.
Como consejo, los 12 somos idóneos para albergar estos fragmentos de poder. No es nuestra divinidad lo que aumenta. Pero la autoridad concluyó y de ahí surgió el concepto de dioses mayores y menores. Estia asintió, señalando la llama que ardía en el centro de la habitación. Estaban sentados allí, sobre una estructura similar a un tronco, creando la atmósfera de una fogata. Al principio, nadie estaba tan contento, dijo Estia, usando un atizador formado con su poder para atizar el fuego. Al principio éramos solo 6. Es cierto que éramos mucho más poderosos que los que quedaron tras la muerte de nuestro Cronos, pero eso les importó poco. Se burló, recordando a personajes como Némesis y Éolo. Si bien Éolo era subordinado a su hermano, no era tan amigable con el resto de los olímpicos. El discurso fue tan grandioso que el panteón se dividió en segmentos. Los dioses mayores eran aquellos cuya autoridad superaba la media. Los dioses ctónicos y olímpicos se incluían en estas categorías. El resto, en la otra. Había 6 segmentos más. 6 tronos más para ascender a las altas esferas de nuestro panteón. 6 maneras de afianzarse en el reino de los dioses mayores. Suspiró, sacudiendo la cabeza. Tantos seres divinos murieron. Y antes había cientos más, ¿sabes? Incluso miles. Mis hermanos y yo les advertimos. Hera insistió en que dejáramos de intentarlo, que dejáramos que los demás sufrieran las consecuencias de su arrogancia. A Demeter le importó poco su sufrimiento y no después de lo que le dijeron. Había una historia allí y una que estaba seguro que no debía conocer. De todos modos, recuerda que el fragmento que llevas dentro te consolida como uno de nosotros. Es la esencia de la autoridad, perfeccionada por el mismísimo Gran Primordial. Cuando Urano cayó, los fragmentos que se desprendieron de su esencia fueron y ajustados. Mi Cronos es un claro ejemplo de la importancia de la autoridad. Ella giró su cabeza vestida hacia él. Es el estatus, la autoridad misma. Dudo que lo hayas sentido mucho, considerando tu personalidad. Lo dijo no en un tono condescendiente sino más bien lastimero. Naciste con fuerza, dijo Estia, el tipo de fuerza que un dios menor simplemente no puede comprender. Estia cerró sus manos, las llamas frente a ella comenzaron a chisporrotear, como si las estuviera ahogando. Los dioses, por su propia naturaleza, pueden imponer su intención a los demás. Podemos encarnar, empoderar y exhibir nuestros dominios. Pero al encarnarlos, estamos limitados por ellos. Así como imponemos nuestra intención a otros, esa misma intención puede usarse en nuestra contra. Cuando nos oponemos al mundo, el mundo nos contraataca. Un poder que, al parecer, rara vez se usa. Hefesto se burló, mirando hacia otro lado. ¿Puedes decir algo así? Tu núcleo expuesto me lo dijo. No muestra el esfuerzo de tal cosa, era demasiado puro. Y terriblemente dañado. Cuando el fragmento se fusionó con Hefesto, Estia sintió alivio. Vio cómo el fragmento se fortalecía en su interior, ocupando espacio en todas sus grietas expuestas. Aliviando viejos dolores. Dudaba que el joven dios lo notara, cómo la divinidad compensaba todo eso. Podía ver cómo su cabello brillaba con un tono rojo ligeramente más intenso, sus ojos adquiriendo exactamente el mismo tono que los de Hera. Antes era de un tono ligeramente más apagado, algo que solo notarían sus allegados. Para los demás, sus dominios y fortalezas individuales no habían mejorado, pero para su sobrino supuso que podía invocar su poder con mayor fluidez que antes. Esto explicaría en gran medida por qué era incapaz de imponer su voluntad instintivamente contra otros, como Hécate. Sonrió levemente, y una expresión más traviesa se apoderó de ella. También vi los ecos de la marca de Hécate en ti. ¿Tuviste algún encontronazo? Hefesto gruñó. Parece que contemplar el núcleo de un dios tenía otros aspectos que desconocía. En cierto modo. Invocó las leyes de la hospitalidad y griega. Xenia. Me consiguió 3 favores, aunque el último fue solo por conveniencia. Estia asintió, aunque su sonrisa burlona lo irritó. Podía ver los ligeros tics en su tela, la forma en que se curvaba a lo largo de su labio. Una provocación para ti. Podría haber sido mucho peor. Oh. Gruñó Hefesto. Los dioses no pueden faltar a su palabra, ni siquiera la que les fue impuesta. Si todos los factores relacionados con Hécate lo hacen, entonces quizás te hayas visto obligado a hacer mucho más que simplemente construirle una herramienta o terminar un recado. Y era confusa esta idea de autonomía. Por lo que pudo deducir, era algo similar a un tribunal humano, o al menos a su aspecto futuro.
Era como si todo el sistema de leyes de los dioses estuviera automatizado, y los dioses se vieran obligados a actuar conforme al veredicto emitido al final de sus conflictos. Los dioses eran, en efecto, abogados, que usaban las leyes divinas y su propia autoridad para manipular el resultado a su favor. Los conflictos físicos eran normales, incluso esperados, pero por lo que dedujo y este era un método más respetado para resolver conflictos. Todo es cuestión de poder, murmuró. Sí. Cuanto mayor sea tu autoridad, mayor será tu ventaja. Dependiendo de la situación, puedes restringir las divinidades de otros, lo que te da ventaja en una confrontación física. Zeus usó muchas restricciones cuando se enfrentó a Cronos, y Cronos, sin duda, intentó lo mismo con él. A Hefesto le tomó un instante darse cuenta de algo. Lo impactó, como cuando su martillo golpeó el metal. ¿Podría haberme resistido? ¿Usar mi intención para y estar en desacuerdo con ella? No se había molestado, simplemente por las consecuencias de enfadar a un dios. No había forma de saber cómo Hécate habría respondido. Era más fácil y rápido simplemente acabar con ello. Dos de los tres favores estaban casi cumplidos, y apenas habían pasado 24 horas. Hestia aplaudió, con una oleada de divinidad llenando sus palabras. Los dioses están sujetos a las leyes del mundo y, sin embargo, existimos fuera de él. Somos energía, divinidad encarnada. En cualquier conflicto que tengamos, nuestra divinidad influye. Por eso la mayoría de los dioses hacen tratos. Es una forma definitiva de resolver conflictos. La mayoría abandona el conflicto después de que se hayan zanjado las palabras. La mayoría, enfatizó, pero hay otras formas de usar nuestra divinidad además del simple conflicto entre nosotros. El recuerdo de Némesis se hizo presente. Hestia había usado sus propias palabras en su contra, venciéndola. Pero la diosa de la retribución la atacó de todos modos. Hestia conjuró fuego, aunque tenía un tono más anaranjado que el de Hefesto. Él le prestó atención, escuchándola hablar. Mis llamas tienen conceptos e ideas entrelazados. Nuestros dominios compartidos me permiten transferir y apaciguar la divinidad, usando mis propios conceptos. ¿Eso fue lo que hicieron tú y Atenea? Sí. Nuestros dominios compartidos lo permitían. Tu conflicto con Hécate refleja esa relación. La divinidad de los dioses se ejerce, la intención se impone, impuesta por las leyes y la naturaleza de los dioses involucrados. El mundo mismo ejerce su propia influencia sobre esto. Es por eso que Zeus no puede aspirar a derrotar a Poseidón en el océano, al igual que Poseidón no puede aspirar a derrotar a Zeus en el cielo. Solo en tierra firme uno tiene una oportunidad contra el otro. Zeus puede ser más poderoso, pero no por un margen tan amplio. Zeus era sin duda el dios más poderoso, pero no tanto como para ser derrotado. Al fin y al cabo, había algunos ejemplos clave de deidades más fuertes que él. Cualquiera de los olímpicos, trabajando en equipo, podía derrocar a Zeus, como lo fue en el mito. ¿El mundo fortalece a ciertos dioses? Le recordaba demasiado a Alaya. Esperaba que no existiera una superdeidad que realmente gobernara el mundo. El caos era diferente, o al menos lo suficientemente diferente como para que no le preocupara demasiado. Se trata menos del mundo y más de nuestros dominios y conceptos. Estamos sujetos a ellos, a las antiguas leyes que nos fueron atribuidas. Nos restringe por nuestra propia naturaleza, reforzada tanto por la divinidad como por la naturaleza del mundo. Es por eso que Zeus no puede conjurar hielo, aunque se podría argumentar que está dentro de su dominio, guió Hestia. Un dios del cielo pertenece a las nubes. Cada vez que pisa la tierra, se debilita ligeramente. Igual que tú en el océano. Y recordó sentirse lento en los océanos cuando era un dios joven pero cuando Emilia se convirtió en parte de él y cuando se convirtió en quien era ahora, no se sintió tan diferente a ahora. Es un tema complejo, afirmó. Sí. Lo he resumido. En realidad, cada conflicto que puedas tener con cualquier cantidad de dioses puede ser único. Siempre hay circunstancias atenuantes, métodos para eliminar o aumentar estas restricciones. Las leyes divinas, las leyes antiguas, las leyes de la hospitalidad e incluso las leyes de Xenia son medios y métodos, entre muchos más. Y Dios mío, y los dioses tenían jurisdicción. Era divertidísimo que las especies más poderosas del planeta fueran, irónicamente, las más obedientes. No era que las rompieran constantemente, sino que las ignoraban por completo. Eran como abogados. Por eso estos fragmentos son tan importantes.
Hestia asintió, las llamas frente a ella finalmente se apagaron, dejándolos en una habitación ligeramente oscura. Los fragmentos primordiales son y la autoridad misma. Añaden peso, brindándote mayores medios para expandir tu influencia y ejercer influencia sobre los demás. Las llamas del herrero lamieron su propia mano, mientras su cabeza asentía mientras finalmente comprendía qué eran y por qué tantos los querían. Entiendo por qué los dioses menores lo querrían tanto. Con él, la fuerza no importa. Precisamente. Te sorprendería saber cuántos titanes se unieron a nuestros esfuerzos solo por esa idea. El hecho de que los 6 pudiéramos soportar el peso de estos fragmentos consolidó las alianzas que nuestra madre forjó. Bueno, no iba a tocar ese tema delicado. Sintió que parte de su cuerpo se enfriaba a medida que el fragmento se consolidaba. Necesito reunir materiales. Supongo que ahora que soy un olímpico mi forja no puede estar en la tierra, ¿no? Estia se encogió de hombros. Skilros se quedó aquí por razones obvias. Si las habitaciones que le construyeron no satisfacen tus necesidades, entonces vete a otro lugar. Poseidón y Hades tienen sus reinos, Demeter permanece en su hogar en el reino mortal, y sé que la dulce Artemisa vagará por las tierras salvajes en cuanto pueda. Se giró hacia Estia y asintió. Gracias por todo esto. No tenías que aliviarme, sí, lo hice. No hables más de esto, o lo consideraré un insulto, sobrino. Cerró la boca, su cuerpo se relajó mientras comenzaba a caminar por la habitación. Aunque detestaba la idea y lo cierto era que podía usar este lugar como una especie de taller. Sí, y tal vez podría usar esto como una oportunidad, un medio para regular la frecuencia con la que los dioses acudían a él en busca de peticiones. Su negocio, uno que solo abría unas pocas horas al día. Era un concepto muy moderno, pero uno que implementaría de inmediato. El hecho de que estuviera estancado como olímpico ahora no significaba que tuviera que quedarse allí. La visión de Hera era y dolorosa. Dolorosa de una manera que Emilia nunca había experimentado. Lo desestabilizaba. Había llegado a confiar en el combate y los obstáculos que había experimentado, pero este era un campo de batalla emocional completamente nuevo. Como cualquier guerrero inteligente que estaba librando una batalla perdida y era hora de retirarse. El siguiente fic llega a ustedes gracias a Light Translator, si escucha este audio en otro canal solo lo copiaron y pegaron, ayúdanos a crecer más. Dime, murmuró Hefesto, ¿quién me disparó el fragmento? Dudo que fuera Hera, no le importa ni molestarse en hacerlo. Las palabras salieron más rencorosas de lo que pretendía, pero Estia las tomó con calma. Sobrino. Los fragmentos son inconscientes, en cierto modo. El fragmento que albergas en ti estuvo una vez en mí. Entonces podemos rechazarlos, dijo sonriendo. Una sonrisa que murió cuando el humor de Estia decayó. Yo, era compatible, sí, pero el fragmento solo permaneció conmigo mientras duró nuestra guerra. La velocidad con la que se está fusionando contigo, puedo decir con plena confianza que eres su dueño predilecto. Si alguna vez hay un reemplazo, lo sabrás. Pero hasta entonces, el fragmento no se irá. No es algo que podamos expulsar o aceptar a voluntad. Incluso Leto puso a prueba la capacidad de sus hijos para los fragmentos, llamándome al nacer. Eso, afortunadamente, implicaba que otros dioses podrían ser más adecuados para el fragmento. Si bien la cohesión que ofrecía para su esfera de realidad era muy apreciada, el puesto en el consejo no lo era. Sin embargo, por la reacción de Estia y parecía dudar de que algún día se produjera un cambio. Está bien, murmuró. Con un movimiento de muñeca, las llamas volvieron a arder. Pero en lugar de las llamas místicamente potenciadas que Skilros mantenía, este fuego ondeaba con un calor abrasador. Las puntas de la llama se tiñeron de azul. Sin embargo, antes de que pudiera concentrarse, resonó un grito familiar. Se giró, sonriendo al ver a Ifrit volando por las ventanas de la forja. El fénix llameante voló por las ventanas abiertas, atravesando la habitación como un rayo. Hefesto rió al acercarse a la ventana, contemplando la majestuosa vista ante él. Las nubes, las diversas estrellas, el sol, la luna, los árboles que crecían al azar en las nubes, todo era tan pintoresco. Un espectáculo de caos y poder, de una belleza devastadora. Ifrit se posó en su hombro, picoteándole la cabeza. Estoy bien, murmuró Hefesto, pero ¿cómo llegaste aquí? Dudo que Zeus permita que algún pájaro vuele libre aquí. Tu bestia divina es la excepción a cualquier regla del Olimpo sobre criaturas.
Está investido de tu divinidad, por lo que se considera parte de ti. Ifrit, inmóvil, ladeó la cabeza pensativo. Estia suspiró satisfecha, observando al hermoso pájaro. Las llamas azules eran impresionantes, una ventana al potencial de Hefesto. Sus llamas aún eran rojas, pero un día se volverían azules a medida que envejecía y se fortalecía. Los dioses jóvenes, como Ares y los demás, aún estaban en lo más profundo de su juventud. Con el tiempo, unos pocos cientos de años, su fuerza envejecería y se consolidaría hasta alcanzar su altura. Estia dudó un momento, preguntándose si esto sería excederse. Su niña interior triunfó. El pájaro era un hermoso ejemplar y Estia no pudo evitar llamarlo. Para sorpresa de su amiga, Ifrit revoloteó y aterrizó cerca de Estia. Casi se podía ver una especie de sonrisa formándose en el pájaro, con los ojos cerrados de satisfacción, mientras Estia pasaba una mano con cautela por su cresta y cabeza. Una criatura hermosa. Los fénix son raros, sobrino. No te sorprendas si otros desean interactuar con él. Rió un poco al ver a Ifrit derretirse en la mano de Estia. Las llamas lamieron su mano sin problema, y el resplandor de la llama iluminó aún más su rostro. Los pocos rasgos que pudo ver mostraban un asombroso parecido con Hera. Necesitaba apartar ese pensamiento de su mente. Son dioses, rió Hefesto, ¿acaso pueden hablar o atraer a un pájaro? Estia sonrió, pasando su dedo por las alas de Ifrit. Cierto. Aunque la mayoría de los fénix explotan al ver a un dios, prefiriendo morir y nacer en otro lugar que ser capturados y esclavizados. Y hoy, murmuró el dios del fuego, frunciendo los labios ante el pensamiento perturbador. Menuda manera de evitar a alguien. Aunque tendría sentido si pudieras regenerarte. Estia se levantó, y Frigg revoloteando por la habitación antes de encontrar a Sidero en las vigas superiores. Sus garras comenzaron a quemar las vigas de madera, las llamas divinas demasiado para los diseños más mundanos de Skilros. Hefesto tenía un trabajo que hacer y un trato que cumplir. Bien podría empezar con todas ellas. Usando su poder, conjuró las herramientas que necesitaba. Se estremeció, detestando el atajo. Tendría que dedicar tiempo a crear físicamente cada una de sus herramientas. Sabía que hacerlo les permitiría concentrarse más que simplemente flexionar su divinidad para darles vida. Pero eso era una progresión para después. Estia permaneció, haciendo que Hefesto se sintiera un poco cohibido. Nunca antes se había sentido así, a Emilia no le importaba un comino algo así cuando ocurría. Será aburrido verlo, admitió Hefesto. Ella permaneció en silencio, simplemente dispersándose hasta el borde de la habitación, observando desde la distancia. Era como una tía orgullosa observando a su sobrino trabajar o algo similar. Hacía calor, pero por Dios, por alguna razón, se sentía vergonzoso. Él refunfuñó, convocando un martillo y un yunque. La madera con la que trabajaba distaba mucho de ser normal. La energía divina que contenía requería un poco de fuerza bruta para remodelarla. Podía usar las manos, pero prefería terminar con el trabajo de una vez. Después de todo, ella pidió un enfoque, no significaba que tuviera que ser lo mejor que pudiera hacer, ¿verdad? Sus órdenes eran claras, un enfoque que pudiera resistir su magia y divinidad al mismo tiempo. Eso era. Por eso había accedido a sus pequeñas exigencias con tanta facilidad. Tanto Estia como Hécate asumieron que era ingenuo ante los juegos de los dioses, pero en realidad aún no había jugado sus piezas. Sonrió levemente, centrando su atención en la madera del árbol de la sabiduría, una madera curvada en la punta como el cayado de un pastor, y eso fue todo. El cuidado y el trabajo habituales que le permitirían conservar el 100% de su divinidad no estaban presentes. Aún así, era una gran mejora y podía soportar su divinidad y magia al mismo tiempo, pero no podía soportarlo eternamente. Debía tener cuidado. Al menos añadió las propiedades regenerativas naturales del tejido vivo, mejorándolo, para que así se autorreparara cualquier daño. Eso fue rápido, sonrió Estia. Es exactamente lo que ella pidió, sonrió Hefesto. Como si fuera a entregar esta porquería en mano. Llamó a Hermes y, como siempre, el dios apareció como si siempre estuviera allí. Le entregó el proyecto terminado y deslucido a Hermes, haciéndole parpadear. 4 dracmas. Le arrojó las monedas al mensajero. Entrégale esto a Hécate. Hermes parpadeó, mirando fijamente el foco. Asintió, frunciendo los labios. ¿Te gustan así construidos, primo?
La mirada vacía, también conocida como la mirada espartana, era tan insulsa y muerta que incluso Hermes se sintió un poco desconcertado. Dios mío, tómate una broma. Hefesto parpadeó y Hermes regresó. Listo. También le informé que se completaron 2 de las 3 tareas. La sonrisa despreocupada del señor de los ladrones era estresante. ¿Cómo demonios lo sabía este cabrón? Hermes desapareció. La habitación volvió a estar vacía. Estia ladeó la cabeza, sin perderlo de vista. Ya casi has terminado. Parpadeó. ¿En serio? Parece que Artemisa aún se está asentando, ¿no? Estia se rió un poco. Terminó hace días. Zeus solo está pasando un tiempo con ella. Pero tarde o temprano, pedirá irse. Ah, eso tiene sentido. Aún así, si su apoyo a Zeus era un indicio, el proceso probablemente duraría unos días más. Eso le salió bien, quizás. Hefesto se tragó sus reservas y le pidió un favor. Señora Estia, ella lo miró fijamente. El leve brillo en sus ojos tras la tela y su actitud general fueron suficientes para captar el mensaje. Tía Estia. ¿Sí, sobrino? ¿Podrías entregarme un mensaje? Preferiría que el señor de los ladrones no supiera nada de Cassandra. Quizás ya la conocía, sin duda sabía mucho más de lo que debía. Pero eso no significaba que interpusiera al dios a propósito en el camino de Cassandra. Estia se puso de pie, abriendo la mano. En su interior surgió una bola de fuego, y dentro estaba la figura sombría de Cassandra. Le hablaba. La imagen le decía cuánto deseaba que volviera pronto a casa, y que la felicitaba por convertirse en atleta olímpico. ¿Un eco? Ya le había informado a tu amiga a lo que te había pasado. Esta fue su respuesta. Normalmente, uno recurre a los servicios de Iris si quiere hablar con alguien a distancia. Los mortales suelen ser quienes recurren a este servicio, pero son muy pocos. Su número apenas alcanza los dedos de mis manos. Creo que Iris agradecería el trabajo extra. Tendrás que enseñarme a usarlo, coincidió Hefesto, pero por ahora y tengo otra cosa en mente. Estia dejó las llamas enroscadas sobre sus hombros, las cuales comenzaron a chisporrotear con el paso del tiempo. Se puso de pie, dirigiéndose al arco abierto de la habitación. Se giró hacia él antes de irse. Ten cuidado, sobrino. Por este camino que recorres y ten cuidado con quién te cruzarás. ¿Cuánto vio ella en su núcleo estéril? Obviamente era más de lo que esperaba. No es que importara. Hefesto posó las manos sobre la piedra, con la necesidad de finalmente desechar una teoría poniéndole los pelos de punta. Sus ojos brillaron mientras rígidas líneas rojas se extendían por la habitación, analizándolo todo. Continuó con su poder, profundizando más allá de la piedra, los átomos, hasta llegar al nivel conceptual. Observó la historia de toda la habitación, piedra por piedra. Una mente mortal no podría entenderla, pero la naturaleza de la divinidad garantizaba que el curso correcto de los acontecimientos fuera visible, su intención aplastando la magia para que respondiera exactamente como él quería. Una combinación de la habilidad de Emilia y el poder de Hefesto. No fue una conversión rápida, pero no la necesitaba. A medida que sucedían los acontecimientos, empezó a comprender lo que buscaba. Skilros era y a la vez menos y más de lo que Hefesto esperaba. El cíclope había logrado su avance por un camino inesperado y pues Skilros no era un artesano. No, el gigante tuerto era un mago. Un maestro de la magia entre los de su especie. El tipo de magia que le permitía llevar las habilidades del cíclope aún más allá del límite mortal. Era bastante ingenioso, en realidad, una variante improvisada de lo que hacía Hefesto. Dicho sin rodeos, Skilros dominaba el refuerzo hasta tal punto que podía reforzar conceptos, otorgando a sus obras la mayor fuerza necesaria para resistir cierta divinidad. Excepto que no era su obra la que estaba representando. No, Skilros era un ladrón. El cuarto miembro ató a otros 3 a su lado. Arges, Brontes, en la historia, vio que Skilros era un cabrón rencoroso, arrogante y, francamente, molesto. Pero era uno de los últimos recuerdos que lo atormentaban sin descanso. El recuerdo de Skilros haciendo un trato para mantener a Hefesto alejado a toda costa, para enviar un mensaje. La historia, al igual que la cueva y las quimeras, carecía del dios que había hecho el trato. Por un momento, uno asumiría que se trataba de los olímpicos, pero el recuerdo coincidió con la revelación de Artemisa y Apolo, como era evidente. Skilros se enfureció con sus aprendices antes de invocar a un dios anulado. Cientos de dioses podrían haber sido los culpables. Las conjeturas fundamentadas solo podían llevarnos hasta cierto punto.
La idea de que Skilros estuviera involucrado era solo una consideración reciente. Skilros era realmente el único ser que, según él, guardaba un rencor lo suficientemente profundo como para justificar un ataque a Calliope y a los demás cercanos. Después de todo, lo estaba reemplazando sin previo aviso. Su habilidad era obviamente superior a la suya. Era el único con motivos. Este era el ser que apretó el gatillo, ahora quería que Dios actuara como el arma. Skilros no podía obligar a un dios a hacer nada. La única razón por la que esto sucedió, aparte de su propia ambición, fue la aceptación del dios en cuestión. Aún quedaba mucho por aprender, y solo había una manera de aprenderlo. Hefesto frunció el ceño, dejando que las líneas rojas se desvanecieran. Una aplicación interesante. ¿Eres incapaz de divulgar la historia tú mismo? Detuvo la reacción para girarse y dispararle al nuevo intruso. Este era, en cierto modo, un espacio público. La historia de la habitación le informaba que los dioses iban y venían a su antojo, algo que iba a cambiar en cuanto pudiera. No era solo un cíclope, sino un olímpico, más le valía usar su autoridad. Se levantó y se giró para mirar a su nueva invitada. Tuvo que levantar la cabeza para mirar a Atenea a los ojos. Era más alta que él y estaba hecha para el combate, ágil pero musculosa. Con sus imponentes 1,90 m, era exactamente la amazona que se esperaría de una diosa de la guerra. Su cabello rubio era liso con algunos rizos, como si no pudiera decidirse entre uno u otro. Sus galas seguían a la vista, una armadura blanca como el mármol con forro dorado, aunque se había quitado el casco. Sonrió, inclinando la cabeza. Aunque su rostro pudiera describirse como recatado, hermoso y cautivador, la verdad era que era intenso. Si bien su sonrisa era suave, sus ojos lo clavaban en él, estudiando cada pequeño detalle. Hefesto respondió con una actitud más relajada. Atenea le había demostrado antes que no eran enemigos, aunque la lanza, sin duda, no le había hecho ningún caso. Se frotó las manos con el quitón que llevaba puesto, quitándose el polvo y la suciedad. Al parecer, Skilros nunca limpiaba la forja. Debo tocar algo para adentrarme en su historia. Cuanto más lejos esté de mis dominios, más tiempo me llevará. ¿Qué la trae por aquí, Lady Athena? Señaló el escudo y la lanza que llevaba. He visto sus obras de cerca. He venido a solicitar su experiencia. Él se rió entre dientes, sacudiendo la cabeza. Me temo que tendrá que esperar, mi señora. Me dirigiré a los dominios de Poseidón. Es apropiado equipar primero a los 6 originales, ¿no? Los ojos de Atenea eran penetrantes, observándolo con una profundidad analítica que, francamente, le incomodaba. ¿Por qué le parecía irónico? Tienes un objetivo aparte. Se encogió de hombros con impotencia, con una sonrisa burlona en el rostro. Mentir no hacía más que enfadarla, o a cualquier dios, en realidad. Lo que no esperaba era esa risa silenciosa. No me di cuenta de que era tan divertido, mi señora. Atenea se rió aún más, sacudiendo la cabeza. Parece que andas buscando algo. Si tuviera que adivinar, el herrero anterior. Se quedó quieto, espera, ¿lo era? Hefesto casi rió. Al parecer, a la diosa de la guerra le gustaba resolver misterios. Me alegra que mi pequeña tarea te resulte tan divertida, declaró, pero me encuentro deseando apresurar el proceso de armar a los 6 originales. Odiaría que creyeran que solo estoy forjando armas para Zeus y sus hijos. Como si eso fuera a salir muy bien. Y considerando la naturaleza de los seres con los que estaba atrapado, era una posibilidad demasiado real como para bromear con ella. No necesitaba que lo secuestraran ni lo obligaran a hacer cosas si podía evitarlo. Tengo entendido que forjar armas y armaduras solo toma unos momentos. Me temo que eso no está en mi experiencia. De verdad y tengo que irme. Cuanto más esperara, menos probable sería que Skilros sobreviviera. Si el dios en cuestión pensó por un instante que Hefesto los seguía, era muy posible que Skilros ya estuviera muerto para cuando llegara. Atenea frunció el ceño, frotándose la barbilla, un rasgo que parecía haber copiado de Zeus. El repentino cambio fue desconcertante. Realmente no me gusta esta fachada tuya. La cortesía es cierta, de eso me doy cuenta, pero no aprecio cómo intenta sacarme de una conversación. ¿Qué demonios? Tuvo que reorganizarse. ¿De qué demonios estaba hablando? Recordó rápidamente que, a pesar de todo su esplendor divino, esta era alguien que había crecido completamente aislada, con solo recuerdos de los que aprender. Los recuerdos de Zeus.
La interacción social no era una habilidad que ella poseyera. ¿Querías hablar conmigo? Sí, ¿no quedó claro? Y está bien entonces. Como dije, tengo que irme, pero si le parece bien, le avisaré cuando regrese. Atenea frunció el ceño. Pero cedió. Muy bien. La naturaleza de tu esencia tendrá que esperar. Es hay urgencia tuya. La entiendo poco. ¿Qué te motiva? Y honestamente murmuró Hefesto, moviéndose cortésmente a su alrededor, venganza. Espera, ¿qué dijo sobre Su? No pensé que fueras mezquino, murmuró con desagrado. La ignoró. Ella hablaba sin entender el contexto. Si hablaba con contexto, no importaba. Skilros iba a morir, de una forma u otra. La verdadera pregunta era si llegaría lo suficientemente rápido como para aprender lo que necesitaba. Podría simplemente volver a usar a Hermes, o a cualquier otra deidad. Pero la verdad era que quería pasar lo más desapercibido posible, en términos divinos. Tenía un método disponible, aunque no era discreto. Se movió por los pasillos aleatorios del Olimpo, ignorando la mirada de Atenea. Sabía lo que era la lujuria, y ella era tan árida y fría como la tundra. Había algo que no entendía, pero si tuviera que aventurar una suposición, probablemente tenía que ver con sus habilidades, considerando cómo ella inició la conversación. Podía sentir que su poder volvía a su estado normal, la picazón casi había desaparecido. Podía notar que el fragmento estaba lejos de ser utilizado. Pero la naturaleza de su poder había vuelto a la normalidad. Salió por las puertas. Bajo el Olimpo estaba la montaña que lo rodeaba, pero las nubes, en teoría, se cernían sobre todo el reino del panteón griego. Bastaba con un pensamiento para que el mar estuviera bajo las nubes, y saltó. No había poder divino, ninguna magia que avisara a la gente de que se movía rápido. Eran simplemente las leyes naturales de la gravedad. No cabía duda de que su ausencia del Olimpo había sido notada, pero no le preocupaban. Después de todo, no había recibido una orden directa para que se quedara. Y Free gritó por los aires, disfrutando de la oportunidad. Podía sentir la alegría de su amigo al pensar en compartir los cielos. Sin embargo, la velocidad terminal era bastante lenta. El dios del fuego se estremeció cuando las llamas de Ifrit lo envolvieron y el ave creció. Su lomo pronto fue lo suficientemente grande como para que Festo pudiera agarrarse a sus plumas. Estaba confundido, hasta que las llamas del ave ardieron y se lanzaron hacia adelante a velocidades increíbles. Podía sentir el viento desgarrarle el rostro mientras Ifrit descendía cada vez más rápido en picado. El pájaro se dispersó por completo, refugiándose en su esfera de realidad. La conmoción le abrió los ojos de par en par. Su cuerpo estaba inmóvil y congelado por las consecuencias que acababa de sentir, y por ello aterrizó de bruces en el océano. El impacto fue tan fuerte a esa velocidad que le destrozó los huesos de la cara, una herida que sanó rápidamente, aunque seguía doliendo. Mientras obligaba a su nariz a volver a su sitio, Hefesto se agarró el pecho, sintiendo cómo su bestia divina se asentaba en su interior. El pequeño bastardo se sentía orgulloso, completamente reivindicado por esta nueva habilidad. Al parecer, Ifrit odiaba quedarse atrás y había usado la fuerza bruta para no quedarse atrás nunca más. Sabía que la naturaleza de las bestias divinas era maleable, pero, esto es ridículo, murmuró. El maldito pájaro sabe usar la divinidad mejor que yo. Fue gracioso en cierto modo, pero también completamente vergonzoso. Había aceptado que nunca ejercería los poderes de la divinidad pura tan bien como otros dioses, pero, ser eclipsado por el pájaro. El cacareo que oyó del miserable que llevaba dentro despertó un recuerdo, la imagen que Ifrit compartió con él, hizo que Hefesto se echara a reír por primera vez en años. Ifrit había estado aprendiendo magia, igual que Hefesto. Observando y asintiendo con la mirada, siguiendo lo que Cassandra les había enseñado, observando las runas de los recuerdos de Hefesto. Fue un evento increíble y extraordinario. Por suerte, la velocidad del impacto lo había arrastrado por el océano con relativa rapidez, sumido en sus pensamientos. Su peso contribuyó a ello. Pero ahora, forzó su poder para impulsarlo a través de las aguas de Poseidón, asegurándose de que su energía fuera clara y concisa. No quería que lo acusaran de infiltrarse. Fue la decisión correcta, porque el agua comenzó a arremolinarse a su alrededor, las profundidades se retorcían y agitaban para revelar el reino de los mares. Las casas que vio estaban hechas de una variedad de materiales y presentaban una gran variedad de diseños. Algunas eran de apariencia humana y con forma de casas, otras eran túneles excavados en grandes arrecifes de coral.
La lista podría continuar, pero lo que más atrajo al artista interior fue el color puro. Era como si el tapiz del espectro cromático se hubiera convertido en algo físico y visible. Algunas de las casas incluso oscilaban lánguidamente entre diferentes colores. Era hermoso. Una creación completa, moldeada por las manos del artista y la naturaleza. Se detuvo, esperando a que alguien se acercara, un momento que, afortunadamente, fue relativamente rápido. Un ser que supuso que era Tritón se acercó. El mismo cabello oscuro que había visto en Poseidón, con los mismos ojos verde mar. La mitad inferior de su cuerpo era similar a la de un tiburón, con algunas marcas de batalla. Los dioses normalmente no podían llevar cicatrices, los que sí las tenían habrían luchado contra seres de inmenso poder. Irónicamente, llevar cicatrices no era visto con malos ojos, considerando la actitud general que tenían hacia la belleza. En todo caso, era un signo de gran poder. Para alguien como Zeus, el hecho de no tener ninguna cicatriz por haber luchado contra los titanes era una marca de aún mayor prestigio. El contexto importaba desde la perspectiva de los dioses. Llevar las marcas de grandes batallas era algo digno de respeto. Ser deforme al nacer. Detuvo sus pensamientos allí, lo que le permitió a Tritón tener tiempo para realizar las costumbres nativas de esta zona del panteón. Bienvenido, señor Hefesto, resistió el impulso de temblar. La idea de que pusieran Lore a su nombre le resultaba incómoda. Mi padre te ha pedido que vengas a la sala del trono. Tiene mucha curiosidad por saber por qué has venido. Dudaba que muchos aparecieran sin avisar así, pero Hefesto tenía un plan. Por la forma en que Hestia le habló, dedujo que la mayoría de los dioses pensaban que era un deidad ingenuo, que desconocía sus leyes y costumbres. Aunque algunos fruncirían el ceño ante la idea de usar eso al máximo, Hefesto no tenía ningún problema en hacerlo. La idea de que el orgullo se interpusiera en algo tan básico como la manipulación política era ridícula. Si esta era la imagen que los dioses tenían de él, junto con cualquier prejuicio que tuvieran, que así fuera. Más le valía usarlo al máximo. Puede que no conociera todas las reglas, pero eso no significaba que careciera de la habilidad para jugar. Hécate le había demostrado que había mucho que desconocía del todo. Las leyes de Xenia seguían siendo un misterio para él. Las leyes de la hospitalidad eran claras, pero si se aventurara a adivinar, probablemente fueran las leyes de Xenia, de alguna forma, las que permitieron a Hécate cometer la tontería de hablar de hospitalidad. Ella había atacado a las ninfas, o, mejor dicho, nunca se había molestado en comprobar qué había sucedido allí. Si las ninfas atacaron primero, entonces Hécate sí que las trató con dulzura. Seguir a Tritón fue un asunto rápido, ambos recorrieron la ciudad a toda velocidad sin ningún cuidado. El artesano no había salido de su pequeña cueva cuando Tetis lo dejó allí, pero había contemplado la ciudad y sus esplendores desde la distancia. Así era como el cíclope lo había privado de una de sus creaciones, tras colarse mientras meditaba sobre la ciudad. La irritación se sintió aún más fuerte. Lo que antes era una pequeña molestia ahora se sentía más como un agravio. Incluso su impaciencia por encontrar a Esquilros era ligeramente inusual. Aún así, esos eran pensamientos para otro momento. Mientras los dos dioses nadaban por los océanos, Hefesto estudió el palacio en rápida evolución. Era grande y rebosante de grandeza, con los muros exteriores construidos con un exterior ligeramente escarpado, una belleza que parecía completamente natural. A través de la puerta, habitada por numerosas bestias acuáticas, tanto místicas como naturales, vio diseños aún más grandiosos. Braseros naturales de piedra, llamas verdes que ardían y un ambiente natural intencionadamente acogedor. Su sonrisa se ensanchó al ver los diseños de un artista en esta obra. La habilidad no estaba del todo a la altura, pero su talento natural compensaba con creces los pocos errores que cometió. Este era un palacio hermoso, de estilo gótico. Al entrar, Tritón se convirtió en un hombre completo, perdiendo la cola de tiburón y desarrollando piernas humanas. Aterrizó en la mampostería, y el océano cedió a medida que se adentraban en la sala del trono. No es que salieran del agua, sino que el agua simplemente dejó de existir. De pie, uno al lado del otro, Tritón era una cabeza más bajo que Hefesto. Parecía molesto por la forma en que el dios herrero miraba su hogar con asombro, pero sobre todo por la idea de tener que alzar la vista hacia él. Un hecho que Dios apenas notó. Al entrar en la sala del trono, Tritón notó que su padre estaba ausente, pero su madre estaba lista para recibirlos. Gruñó para sus adentros, viendo a su madre sonreír con orgullo, observando cómo el nuevo artesano del Olimpo contemplaba su trabajo.
Realmente esperaba que no volviera a presumir o, peor aún, a empezar a diseñar. No estaría tan malhumorado si su padre no la apoyara constantemente. Había un límite de veces que un hombre quería que su casa cambiara. Una vez se despertó en un pasillo que ni siquiera reconocía. Vivía aquí, maldita sea. Su mueca se acentuó al notar cómo la sonrisa de Hefesto seguía ensanchándose. Veo que alguien aprecia las artes. El dios del fuego se giró y encaró a la reina de los mares, Anfitrite. Poseidón seguía desaparecido, pero también era posible que se tratara de una táctica política. Ya no le importaba, y le dedicó a la reina una sonrisa cortés y una reverencia formal. Anfitrite era, como cualquier diosa, una belleza. Su cabello era de un verde exuberante, con ojos que brillaban con un rosa coral. Ella, bueno, también estaba desnuda, mostrando una figura plena. A pesar de todo lo que Hefesto había experimentado como Emilia, ver a una mujer desnuda de verdad era, bueno, era joven, maldita sea. Más o menos, algo. Hizo lo que pudo, pero le avergonzaba admitir que sus ojos se desviaban más de lo debido. Aún así, al menos podía hablar con fluidez. Reina Anfítrite, le agradezco que me haya aceptado con tan poca antelación. Su hogar es hermoso. No creo haber visto nunca un mármol como este y es natural. Si no, su factura es impresionante. Tritón cerró los ojos. Estaba perdido. Más le valía poner sus asuntos en orden. Se dispersó rápidamente, pues al joven príncipe le importaban muy poco cosas como el procedimiento y el debido proceso. Eso, y que no quería ver a su madre coqueteando con alguien si llegaba el caso. Hefesto vio marcharse a Tritón, sin haberse dado cuenta de que, al tomar forma humana, su mitad inferior estaba igual de desnuda. Parpadeó, respirando aliviado. Le preocupaba que se tratara de alguna tontería política. Había oído en algunos mitos que Anfítrite solía ser representada como una mujer desnuda, pero esperaba que fueran solo ilusiones de los griegos. Por suerte, parecía que era nudista. Esperaba. Ella continuó sin preocuparse. Es natural. Este mármol solo se encuentra en las profundidades del océano. No es fácil de conseguir, pero tampoco tan difícil. Ah, el brillo que tienen combina a la perfección con las piedras naturales de arriba. Ella suspiró, saludando a los sirvientes que la rodeaban. Un poco de ambrosía para el tipo. Me disculpo por mi chico, no suele ser tan beligerante. Está bien. No espero ninguna piedad ni respeto hacia mí. Después de todo, aparecí sin avisar. Pudo ver que, a pesar de su actitud relajada, se trataba de una mujer con máscara, una mujer con múltiples rostros. La facilidad con la que formuló la siguiente pregunta dejó claro que había dirigido la conversación hacia ese punto. Entonces, ¿qué le trae por aquí, señor Hefesto? Después de todo, es raro que recibamos visitas fuera de las celebraciones. Estoy aquí por dos razones. Principalmente, estoy aquí para forjar el símbolo de poder de Poseidón. Ella parpadeó. ¿Tenías que venir aquí para eso? La afición de Zeus por la lanza es bien conocida, pero a Poseidón no lo conozco tan bien. Quiero asegurarme de que su arma o artículo aclaró esté a la altura de sus deseos. Dudo también que deje su sangre o la de otros regentes a la vista. Entiendo que su sangre es relativamente volátil. Eso era quedarse corto. La sangre de Zeus simplemente estallaba en una ráfaga de viento si alguna vez se derramaba y entraba en contacto con algo. Poseidón era el poder puro y puro de los mares. Si su sangre se derramaba en la tierra, ésta temblaba y se rompía en pedazos. Si caía en los océanos, tsunamis, huracanes y tormentas terribles serían la menor de sus preocupaciones. Poseidón también lidiaba con las bestias más desastrosas que yacían latentes en las profundidades. Por eso su reino estaba tan profundo en el océano, lejos de las masas continentales. Que su sangre se derramara en batalla no era algo infrecuente. Al menos a esa profundidad, los dominios de sus hermanos y hermanas quedaban relativamente a salvo de la ira del mar. Así que sí, el símbolo particular de Poseidón necesitaba una intervención más directa. Era imposible saber qué podría suceder si ocurría un incidente en el monte Olimpo. Sin embargo, el hecho de que Hestia le hubiera dado este conocimiento era aún más evidente que ella sabía exactamente lo que buscaba. La mujer que tenía ante él parecía brillar de orgullo. Lo decía en serio, pues la superficie de su piel comenzó a brillar como la luminiscencia del sol al tocar el agua. Tienes razón, la fuerza de mi marido no es algo que debamos dejar que corra libremente en tu forja, sonrió Anfitrite, su orgullo era obvio y profundo a medida que los colores comenzaban a cambiar.
Había oído que Poseidón y su reina eran relativamente amorosos, algo inusual en los matrimonios entre deidades. Una interpretación más moderna de su éxito atribuiría este amor a su relación abierta. Ambos sabían que no eran solteros, pero aún así lo hicieron funcionar. Aunque Hefesto no era de los que seguían ese concepto, respetaba que les funcionara. ¿La segunda razón? Preguntó la reina de los mares. Esquirros. Ella parpadeó. Él frunció el ceño. Tengo una cuenta pendiente, un agravio que me ha infligido. He venido a cobrarle. ¿Sabes dónde está? Ser directo y abierto era la manera más rápida de abrirse paso entre tanta mierda. Tus demandas son escuchadas, señor del Olimpo, pero Esquilros está bajo la protección de mi esposo. Ha sido recibido de nuevo al servicio de su señor original, así que si Poseidón simplemente te lo entrega para tu mezquina venganza, la respuesta es no. Interesante. El cambio de reina dócil a esta personalidad de tiburón. Era fácil olvidar que Anfítrite era una titán de los océanos, igual a su esposo en divinidad pura, aunque más débil en autoridad. Serían iguales si ella tuviera la misma capacidad de condensar su divinidad para obtener mayor poder, como los dioses. Su verdadera forma, por suerte, no era la de un dios. No necesitaba que se volviera loca, gracias. Aún así, eso no significaba que fuera hora de iniciar una pelea. ¿Se puede llegar a un acuerdo? Preguntó Hefesto. Necesitaba esa información, pero quería a ese cabrón muerto. Un ataque contra él era irrelevante. No le importaba. Si políticamente hubiera sido mejor opción dejar vivir a Skilros, la habría aceptado sin problemas si solo se tratara de él. Pero ese era el problema, la espina clavada en su mente, por lo demás lógica. Skilros fue quien provocó la muerte de Calliope y toda su familia. Toda la aldea en la que vivían fue masacrada hasta el último hombre. Puede que quemara la aldea, pero no había un alma viviendo allí cuando ocurrió. La idea de que alguien muriera solo porque ese imbécil no pudo contener sus celos era absolutamente exasperante. Para colmo de males, el cabrón era un impostor. Dios, pensar que empezaría a ver las cosas a la manera de Gilgamesh también inspiraba odio. El hecho de que el cíclope proclamara la habilidad de otros como la suya era un insulto a los mismos dominios que encarnaba. Tranquilo sobrino, veo que hablas en serio. Parpadeó, mirando el sonido. Frente a él, aproximadamente a su misma altura, estaba el mismísimo Poseidón. Tenía una herida reciente y sangrante en el hombro. Estaba cubierta por una pequeña burbuja de su propia divinidad, impidiendo que el poder se filtrara. Podía sentirlo desde allí, como si estuviera de pie en el centro de un huracán o mirando el fondo de un tsunami. El dios de los mares, sin duda. La apariencia humana de Poseidón era inesperada. Sus ojos de un verde intenso, su cabello negro azabache, su musculatura ancha. Las heridas en su cuerpo, las pocas cicatrices que se podían ver. Todo apuntaba a una figura severa e inflexible. Sin embargo, el hombre parecía tan relajado. Su sonrisa era amplia, sus ojos descansaban y sus hombros estaban relajados como si no tuviera ninguna preocupación en el mundo. Como si solo quisiera pescar en un muelle y beber una cerveza. Como si simplemente estuviera relajándose entre las olas que él encarnaba. Incluso sonrió y le ofreció el brazo a su esposa, un espacio que ella aceptó con gusto. Hefesto sabía que Poseidón era a la vez el dios más razonable e irrazonable del panteón olímpico. Su temperamento era volátil y sus emociones, profundas. Si Poseidón te consideraba amigo, lo eras para toda la vida. Si te consideraba enemigo, te afligiría por todas las aflicciones y horrores corporales. No amaba ni odiaba como lo hacían los humanos e incluso los dioses. Este hombre lo invertía todo, fluyendo de un estado a otro y un hecho que la historia de Odiseo en su vida anterior podía atestiguar. Disculpen la demora. Tenía que ocuparme de unos cuantos leviatanes. Se ponen nerviosos en esta época del año. Se encogió de hombros, como si hablar de enfrentarse a unas cuantas bestias legendarias fuera un asunto sencillo. ¿Te lastimaste otra vez?, murmuró su esposa. Estoy bien, sonrió, volviéndose hacia su sobrino. Entonces, ¿qué hay de malo con Skilros? Me pueden convencer para que te salgas con la tuya. Tanto el fuego como el agua miraron a Poseidón, Hefesto con esperanza y Anfitrite con sorpresa. ¿Está seguro? Poseidón sonrió. Desde el principio me di cuenta de que Skilros no era tan hábil como decía ser. ¿Acaso este imbécil acaba de hacer un chiste de papá? Hefesto se quedó petrificado al darse cuenta de que todos los dioses con los que se cruzaba eran más humanos de lo que le gustaba. No le gustó.
Era extraño. ¿Por qué el dios de los mares era esa persona relajada, con aires de surfista y bromista? Entonces lo sintió. El sutil cambio en el humor de Poseidón, la forma en que su mirada se agudizó. Mejor guárdate esos pensamientos, sobrino. Sé cómo me ve la gente. Será mejor que no seas uno de ellos, ¿eh? Hefesto hizo una reverencia, tanto en señal de disculpa como a su manera de arreglarse el rostro. ¿Cuánto tiempo llevaba expresando sus pensamientos? Como Emilia, él, mierda. Hefesto suspiró, dándose cuenta de que Emilia había dominado el control de sus emociones. Hefesto no. Tenía que ser más cuidadoso en el futuro. He oído hablar de tu poderoso tío, dijo con sinceridad. Esperaba y alguien como Ares, dijo sonriendo. Los mares se calmaron, mientras Poseidón volvía a su estado más relajado. Besó la cabeza de su esposa y encogió los hombros. Lo entiendo, sobrinito, de verdad. Skillros no ha estado produciendo como debería, y eso, junto con las inconsistencias de su producto, me saca de quicio. Él sonrió y lo señaló. Aún así, las obras que produce son mejores que la mayoría, aunque algunas resulten ser un fracaso. No es fácil reemplazarlo. Hefesto sonrió. Entonces te alegrará saber que no es a Skillros a quien deberías usar, sino a sus 3 aprendices. Poseidón parpadeó. Bueno, claro. Poseidón se rió ante la expresión confusa. Entiendo por qué estás confundido. Siempre supimos que Skillros no era el maestro de la forja. El problema no es la calidad del metal, sino su resistencia. Supuse que trabajar con materiales divinos para metales más comunes implicaría mayor resistencia. Pero no, sus encantamientos no siempre funcionan. He perdido algunos soldados, buenos soldados, por la falta de durabilidad de sus armas. Sonrió. Resuélveme ese problema y luego podrás quedarte con Skillros. ¿Quieres armas indestructibles? Se encogió de hombros y se marchó con su esposa a cuestas. Saludó con la mano. Eso es todo lo que quiero. Arregla ese problema y Skillros será tuyo. Ya no me servirá de nada. Relajado como un día soleado, pero tan despiadado como una corriente de resaca. Sacrificó a Skillros sin pensarlo 2 veces y, honestamente, estaba allí para ello. El cíclope merecía la muerte, ahora solo necesitaba encontrar una manera de solucionar el problema. La indestructibilidad era fácil de invocar siempre que creara el objeto, su dominio y magia fueran suficientes para invocar el encantamiento directamente. El problema era la enseñanza. ¿Cómo demonios se suponía que iba a enseñar a estos cíclopes cómo hacerlo en tan poco tiempo? Cuanto más tardara, más probable sería que Skillros fuera silenciado. No le preocupaban las maldiciones ni nada por el estilo. Estaba preparado para cualquier contingencia, salvo para que Skillros muriera directamente. Maldita sea, no tenía tiempo para esto. Hefesto salió de la sala del trono, ahora preocupado por encontrar al cíclope que trabajaba para su tío. Necesitaba encontrar a Skillros, ahora.